Bienvenidos, nuevamente nos volvemos a juntar para continuar con nuestro estudio bíblico. En esta ocasión vamos a seguir con el tema que empezamos en la sesión previa acerca de la resurrección, en este caso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ya dijimos que esta era una de las afirmaciones más grandes que el Señor Jesucristo hizo antes de morir, y que 3 días después cumplió resucitando de entre los muertos y saliendo triunfante de aquella cruz. Y es un hecho histórico importantísimo, fundamental para el cristianismo, porque de ese hecho histórico depende la doctrina también de la resurrección y nuestra esperanza de resucitar juntamente con Cristo. Si Cristo realmente no resucitó, nosotros somos gente que tenemos una esperanza vana y finalmente nos vamos a dar cuenta de que hemos invertido nuestra vida en algo absurdo y sin sentido. Por eso, dada la importancia que tiene la resurrección de Jesús, el hecho histórico de la resurrección de Jesús, son muchos los que han intentado por todos los medios desacreditarla y negarla. Ahora nosotros estamos viendo, haciendo un trabajo de campo, yendo nuevamente a la Biblia y verificando si esas teorías, ingeniosas en algunos casos, pues coinciden con los hechos históricos que tenemos narrados en los evangelios por aquellos que fueron testigos directos de lo que estaban escribiendo. En nuestra sesión previa estuvimos analizando y desmontando diferentes teorías que los críticos han ido inventando a lo largo de los siglos. Ahora, en esta sesión, vamos a hacer un trabajo diferente. Vamos a ver las evidencias positivas que tenemos para creer en el Señor Jesucristo, y las vamos a ver, como no puede ser de otra forma, desde los ojos de aquellos que estuvieron allí presentes y que nos han dejado por escrito estos relatos. La primera cuestión, entonces, que vamos a tratar en esta sesión, la hemos titulado Los lienzos funerarios estaban en orden. Y déjenme que les explique a qué me refiero con esto. En cierto sentido, la tumba de Jesús no estaba completamente vacía. Había quedado allí algo, y eso fueron precisamente los lienzos funerarios con los que el cuerpo de Cristo había sido envuelto unos días antes, justo después de morir. Vamos a hacer una reconstrucción de los hechos, si les parece. Sabemos por el Evangelio de Juan que José de Arimatea y Nicodemo, dos líderes destacados del judaísmo, fueron a Pilato a solicitar el cuerpo de Jesús, una vez que se había verificado que estaba muerto, para darle digna sepultura. Y entonces, tal como era la costumbre de los judíos en aquel tiempo, pues ellos prepararon una cantidad bastante grande de especias, de ungüentos para ungir, para preparar el cuerpo del Señor. Esto lo podríamos leer en Juan, en el capítulo 19, y podríamos ver desde el versículo 38 en adelante. Y dice así: Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y aquí tenemos la descripción, por lo tanto, de lo que aquellos hombres hicieron. En primer lugar, no deja de sorprendernos la cantidad tan grande de este compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, es decir, como unos 30 kilos. Era mucho, parecía que iban a dar sepultura a un rey, y es que realmente lo iban a hacer así, tanto valoraban a Jesús. Bueno, ¿cómo se llevaba a cabo este ritual, esta cosa de sepultar, de preparar los cuerpos del Señor? Bueno, pues en principio ellos cogerían lienzos
Irían desde los pies hasta luego las axilas, luego los brazos y finalmente el cuello, irían envolviendo el cuerpo, y según lo iban envolviendo, iban colocando, untando allí esa sustancia, la mirra y los aloes, que era como una especie de resina que pegaba todo aquello, que al final dejaba eso como un caparazón, una cosa firme. El cuerpo, claro, estaba muerto, pero si estuviera vivo sería imposible deshacerse de esos lienzos, ¿no? De esa forma en la que quedaban pegados. Aparte de esto, de lo que era el cuerpo, pues luego envolverían también en una pieza separada la cabeza con un sudario. Y esta era la forma en la que ellos prepararon el cuerpo. Es muy difícil, como ya decíamos en nuestra sesión anterior, que el Señor se hubiera desmayado, simplemente no hubiera llegado a morir y que luego saliera por su propio pie fácilmente del sepulcro, porque en ese estado sería imposible moverse. Eso era peor que una camisa de fuerza, quedaba totalmente inmovilizado. Seguro que recuerdan ustedes el caso de Lázaro, cuando el Señor lo resucitó, y en Juan capítulo 11 y el versículo 44, cuando ya había salido el hombre como pudo, pues dijo a los que estaban allí: desatadle y dejadle ir, porque realmente quedaban así, como atados, como totalmente sujetos, aprisionados por aquello, ¿no? Ustedes se lo imaginan. Bueno, pues esto es lo que ellos hicieron. Ahora, ¿qué es lo que vieron los discípulos cuando llegaron al sepulcro? Y aquí nuevamente tenemos que volvernos a referir a aquellas noticias que las mujeres que habían ido a ungir, a preparar el cuerpo del Señor un poquito más que estos dos hombres, querían tomar también parte en esta preparación, en una despedida final del Señor. Pues cuando no estaba el cuerpo, fueron directamente a los discípulos, nuevamente a Jerusalén, a dar la noticia. Y dos de ellos, Pedro y Juan, salieron camino al sepulcro y llegaron, ¿no? Llegaron a la vez. Juan, que era más joven, corrió más, se apresuró y llegó antes. Luego Pedro llegó y aunque llegó más tarde, pero se metió dentro. ¿Y qué es lo que vieron? Bueno, pues debieron de ver algo realmente extraordinario, porque dice la Escritura que cuando vieron aquello, no vieron todavía al Señor resucitado, pero vieron lo que había quedado en la tumba. Y dice que viendo aquello creyeron. Podemos verlo en Juan, en el capítulo 20, los versículos del 3 al 8. Dice así: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Así que algo había allí de extraordinario que les llevó a creer. ¿Qué fue lo que vieron? Bueno, lo que tanto les impresionó era la forma en la que habían quedado allí todos esos lienzos que hace un momento estaba explicando, que eran pegados y con los que se rodeó el cuerpo del Señor. La forma en la que habían quedado. Estaban los lienzos colocados allí encima de una repisa donde se colocaba el cuerpo muerto. Estaban allí, pero estaban allí huecos. Sí, un poco aplastados porque dentro no estaba el cuerpo, pero estaban allí intactos. Y el sudario apartado un poquito allí, pero también compuesto con total orden. Era imposible, ellos se dieron cuenta inmediatamente que era imposible que el cuerpo hubiera podido salir, hubiera sido extraído de aquellos lienzos y hubieran quedado allí de esa forma, intacta. Era como si el Señor, y es la única explicación lógica, hubiera salido de allí traspasando esos lienzos, como la luz que entra a través de la ventana, pero sin tocarlo. El Señor había salido de entre esos lienzos. Esto, desde luego, echa al traste otra vez más pues la teoría aquella que veíamos el otro día de que los discípulos habían robado el cuerpo. Oiga, si realmente lo que querían era robar el cuerpo, ¿para qué entretenerse
a sacarlo y dejar los lienzos todos allí colocaditos. Aparte que habría sido imposible, porque habrían tenido que cortarlos y lo único que se habría encontrado allí sería desparramados, tirados por todos lados, trozos de lienzos arrancados de aquí y de allí para liberar el cuerpo. ¿Y qué ladrón se va a molestar en hacer una cosa así? Pues ninguno. Esto va contra toda lógica. Pero lo que a ellos, porque esta teoría surgió mucho después, pero lo que a ellos, a Pedro y a Juan, les llevó a creer era la disposición en la que los lienzos estaban colocados allí. El Señor traspasó aquello. ¿Podía hacerlo? Pues claro que podía hacerlo. Unos días después el Señor se presentó en el aposento donde estaban reunidos los discípulos, varios de los discípulos, con las puertas y las ventanas cerradas, y apareció allí. Había traspasado las paredes, no sé cómo explicarlo, pero estaba allá dentro. Su cuerpo, después de haber resucitado, tenía habilidades que no tiene un cuerpo normal, efectivamente. Y del mismo modo traspasó, salió de aquellos lienzos funerarios. Ahora, ¿por qué el Señor dejó entonces los lienzos allí? Bueno, porque quería demostrar, era una evidencia que iba sembrando a lo largo de su camino para mostrar que algo sobrenatural había ocurrido. Y de ese modo ir venciendo poco a poco la incredulidad de los discípulos. Porque no lo olvidemos, los discípulos no estaban predispuestos para aceptar la resurrección y cuando se les dijo no lo creyeron. Porque de hecho, como dice Juan, no habían entendido todavía eso que el Señor estaba explicando una y otra vez en cuanto a la resurrección de Jesús. Y por supuesto el dejar los lienzos así desbarata la teoría de los ladrones que habían ido a robar el cuerpo. Ahora uno se pregunta, bueno, pues si podía salir de los lienzos con tanta facilidad, ¿por qué no salió también de la cueva sin tocar la roca? Aquella piedra grandísima que cubría, que taponaba, que cerraba la cueva, la peña donde estaba enterrado Jesús. Bueno, porque por lo mismo que estaba explicando hace un momento, porque todas estas cosas son evidencias con las que el Señor iba sembrando en su camino para que los que venían detrás se dieran cuenta de que algo sobrenatural había ocurrido. Por lo tanto, el hecho de que los lienzos y el aspecto en el que quedó la tumba era pues sirvió para que estos primeros discípulos creyeran. Y también debería de influirnos a nosotros para que pensáramos seriamente en ellos. ¿Qué había ocurrido en aquella tumba? Sin duda, algo sobrenatural. Pero bueno, es cierto que el Señor no había sido visto todavía por los discípulos. Eran pequeñas evidencias que iban dejando huella de que algo sobrenatural había ocurrido. Pero la segunda cuestión que tenemos que tratar en este estudio es que el Señor no solamente dejó esos pequeños rastros, es que el Señor mismo fue visto. Y no fue visto por una sola persona, fue vista por muchas personas y fue vista en circunstancias y en momentos muy diversos, muy diferentes. Muchas personas vieron a Jesús resucitado. Podríamos hacer un orden de las distintas apariciones, un orden rápido. Todo esto habría que ir viendo en la Biblia, las citas, una por una. Yo les invito a que lo hagan. Pueden ver las notas de este estudio en nuestro sitio web con toda la documentación bien detallada. Pero ahora vamos a dedicarnos simplemente a hacer un recorrido rápido viendo estas apariciones. En primer lugar, la primera persona a la que el Señor se apareció fue a María Magdalena, una mujer. Y esto lo podemos ver en Mateo 28, del 8 al 10, y también en Juan y en Marcos. Allí está, en todos estos evangelios, el Señor se apareció a María Magdalena. Luego, dice 1 Corintios 15, 5, que se apareció al apóstol Pedro. Luego, también se apareció a unos discípulos que iban en el camino hacia Emaús. Esto lo vemos en Lucas capítulo 24. Luego se apareció a un grupo de discípulos en un aposento donde no estaba Tomás. Esto está en Juan capítulo 20 a partir del versículo 19. Al domingo siguiente se apareció a ese mismo grupo de discípulos, pero ya estaba también con ellos Tomás, el incrédulo, y el Señor, aquel episodio que ustedes recuerdan, cuando le invita a meter el dedo en sus manos, en la llaga de su costado. Eso también lo vemos en Juan capítulo 20 a partir del versículo 26. Así que tenemos varias evidencias, también tenemos otras personas más allí en el lago en Galilea,
varios de ellos, en total unos discípulos, habían ido, quizás desanimados en aquel momento, habían ido a pescar, habían vuelto a su trabajo, a su rutina de antes de conocer al Señor. Y el Señor se aparece a ellos, les está esperando en la orilla del mar de Galilea. 1 Corintios capítulo 15 nos dice que después se apareció a 500 hermanos juntos a la vez. Y también se apareció a Jacobo, el medio hermano del Señor. Y también tendríamos que añadir a todos estos testigos que vieron a Jesús, pues a otros de los que no sabemos nombres, quizás algunos tal vez estaban repetidos, pero es curioso porque en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, una vez que Judas, el apóstol traidor, se había suicidado ahorcándose, pues ellos verificaron que en las Escrituras decía que ese apóstol concreto tenía que ser sustituido por otro apóstol para completar el número de los 12 apóstoles. Y entonces el candidato tenía que cumplir ciertos requisitos, que hubiera acompañado a Jesús, que fuera testigo desde su bautismo, también de su muerte, de su resurrección y de su ascensión al cielo. Y entre los candidatos había 120. Por lo tanto, había bastantes personas que habían sido testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Lo habían visto después de haber muerto. A estos hay que añadir a los que presenciaron la ascensión, que no sabemos si eran los mismos, pero probablemente habría personas diferentes. Hay que añadir al apóstol Pablo, que como dice en 1 Corintios 15, al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, y es probable que hubiera otras apariciones, otros encuentros del Señor con distintos discípulos, porque dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículos 40 y 41, que después de que Dios lo levantó al tercer día, pues no se manifestó a todo el pueblo, sino a aquellos testigos que Dios había designado, y dice que comieron con el Señor después de todo esto, ¿no? Después de que el Señor había resucitado. Por lo tanto, la variedad, la abundancia de personas que vieron a Jesús resucitado es algo que tiene una fuerza increíble, grandísima, a favor de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero no solamente habían resucitado, hay otro asunto, otro matiz, no solamente lo habían visto, hay otro matiz importante, y es que los testigos estaban vivos en el momento en que las Escrituras se estaban escribiendo. Y este detalle es fundamental, porque se ha dicho que, bueno, pues que la resurrección era una leyenda que se inventaron los apóstoles y que siglos después otras personas que se la creyeron, ya cuando los apóstoles estaban muertos y todo eso hacía 100 siglos que había ocurrido, pues lo pusieron por escrito. Pero esto no es así. Eso es mentira, eso es falso. Por ejemplo, el apóstol Pablo está escribiendo ese capítulo al que ya he hecho mención varias veces porque es un capítulo fundamental cuando hablamos de la resurrección, el capítulo 15 de 1 Corintios, pues allí nos dice, en el versículo 6, bueno, está haciendo un relato, sería muy interesante, ¿no? Está haciendo un relato del orden de las apariciones, de algunas de ellas que tendríamos, como acabamos de ver, que complementar con los otros relatos de los evangelios. Pero ahora llamo su atención sobre el versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es decir, esta epístola de 1 Corintios, que fue escrita muy tempranamente, pocos años después de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo, en el primer siglo, sin lugar a dudas, antes de que el apóstol Pablo muriera, que él no moriría quizás sobre el año, no sé, 60 y tantos, 70 después de Cristo. Y esta epístola fue escrita en los primeros viajes, durante los primeros viajes del apóstol Pablo. Es decir, estamos hablando poco después de la primera mitad del primer siglo, a pocos años de que el Señor Jesucristo hubiera resucitado. Y él mismo dice que se apareció a 500 y dice, y muchos todavía están vivos. Cuando él escribió esto, los testigos de la resurrección de Cristo, muchos de ellos, de los 500 a los que él se había aparecido en una ocasión, todos juntos, muchos estaban vivos. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciéndoles, podéis ir a preguntarles.
Ellos os van a informar de lo que ha ocurrido. Ellos os van a dar un testimonio de primerísima mano. Es decir, esto de la resurrección no es una leyenda. Los testigos vieron a Jesús, se puso por escrito y estaba acreditado por cientos de personas cuando estaba siendo puesto por escrito. Otro autor bíblico también importantísimo que llevó a cabo una labor histórica de poner por escrito todos estos hechos fue Lucas. Y Lucas sigue un método histórico, un método de investigación, de documentación, que incluso hoy día sorprende y gana el respeto de muchos de los eruditos modernos, ¿no? Cómo él ha ido plasmando por escrito cosas que son, en fin, que gozan de su crédito por el rigor con el que escribe. Él mismo está explicando al principio de su Evangelio, en el capítulo 1 y versículo 1, cómo había llegado a descubrir y a conseguir esa información que luego dejó por escrito en su Evangelio, información que no solamente abarca los milagros del Señor, sino también su resurrección. Y dice, fíjense, capítulo 1, versículo 1 de Lucas, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Nos damos cuenta, por tanto, del método histórico que Lucas siguió. Los testigos de la resurrección estaban vivos cuando él estaba escribiendo este Evangelio, y él se documentó directamente con ellos. Esto es otra evidencia que se aporta al testimonio positivo de la resurrección del Señor Jesucristo y que nos va consolidando en nuestra fe y en nuestra seguridad. Otro detalle más, los discípulos fueron transformados. Y esto se deja ver con toda claridad cuando comparamos el final de los Evangelios con el comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo nos encontramos a los apóstoles al final de los Evangelios? Pues han huido cuando ven que el Señor Jesucristo estaba siendo arrestado, ahí en el huerto de Gesemaní, en el Monte de los Olivos, estaba siendo arrestado, ellos huyen todos. Y están asustados después de que el Señor ha muerto, están escondidos en un aposento con todas las puertas y ventanas cerradas. Y eso es las últimas noticias que tenemos de ellos en los Evangelios. Pero luego, cuando llegamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, parecen otros hombres, porque están por las calles de Jerusalén predicando a voz en cuello, diciendo a todo el mundo que Jesús ha resucitado de entre los muertos y no tienen miedo de confesar pública y abiertamente este hecho a todas las personas. En especial nos llama la atención uno de estos discípulos, y es el apóstol Pedro. Él, además de todo esto que acabo de decir, había otra cosa que influía en su caso, y es el hecho no solamente de que había huido, bien que luego él regresó y logró, por medio de la amistad que tenía con Juan y alguien más en la casa del sumo sacerdote, logró introducirse en el patio, pero allí una criada le descubrió y dijo, tú eres de ellos, tú eres Galileo, tú hablas como ellos. Y entonces Pedro empezó a maldecir, incluso a jurar, yo no le conozco, no sé qué cosas dices, y negó que conocía a Jesús. Pero ¿cómo iba a negar que conocía a Jesús si había estado 3 años con él? Si el Señor le había nombrado uno de sus apóstoles, si había estado en su casa, si había hecho... Bueno, en fin, ustedes ya conocen todos los detalles, ¿no? Y aquello llenó de remordimientos al apóstol Pedro. Así que, unidos al miedo, al temor de perder la vida, porque si con su maestro habían hecho eso, ¿qué harían con ellos si los descubrían, si los encontraban? Pues lo mismo, pues estaba atemorizado, pero además estaba avergonzado. Tenía un cargo de conciencia profundo por haber negado al Señor Jesucristo. Y ahora, en los Hechos de los Apóstoles, lo encontramos que está dando testimonio con una valentía extraordinaria. Lo detienen,
a él y a los otros apóstoles. Los detienen. Aquel Sanedrín, aquel órgano de gobierno que unos días antes había juzgado y condenado a la muerte al Señor Jesucristo. Y él está explicando, lleva la voz cantante, dirige al grupo de los apóstoles y está dando testimonio con una valentía del Señor Jesucristo sin temor de nada, sin temor de nada. ¿Qué le ha pasado a este hombre? Incluso un poco más adelante, años después, Herodes Agripa, pues queriendo congraciarse con los judíos, pues había prendido a Jacobo, otro de los apóstoles, y lo había matado. Y al día siguiente Pedro ya estaba encarcelado y estaba esperando para ser él también ejecutado. ¿Y qué estaba haciendo Pedro en la cárcel? Pues estaba durmiendo plácidamente, como un bebé, como un niño. ¿Cómo podía tener tanta calma, tanta paz en su corazón, sabiendo que al día siguiente le iban a ejecutar? ¿Estaría usted tranquilo si estuviera en su misma situación? ¿Qué transformó a este hombre? Porque este hombre era irreconocible. ¿Qué le pasó? Pues él lo explica, y los evangelios nos dejan constancia también de ello. Pedro se había encontrado con el Señor Jesucristo después de resucitar. Y una de las cosas importantísimas que el Señor hizo con Pedro fue restaurarle de su pecado. ¿Recuerdan? Ya he mencionado esa ocasión cuando el Señor se apareció a ese grupo de discípulos que, desanimados, Pedro a la cabeza, como era de esperar, me voy a pescar, dijo, y nosotros nos vamos también contigo. Y luego se encuentran que el Señor desde la orilla les está llamando. Y bueno, pues aparte de aquella pesca milagrosa que describe, que recoge el Evangelio de Juan al final, pues luego el Señor tenía preparado un fuego y un pez, y al calor de aquel fuego y de aquel desayuno, pues el Señor tiene una conversación con Pedro. Pedro, ¿me amas más que estos? Por 3 veces el Señor le pregunta esto. Y aunque fue muy doloroso para el apóstol Pedro, y me imagino que también para el Señor, pues Pedro fue restaurado. Y entonces el Señor le encargó aquella misión de pastorear sus ovejas, sus corderos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue restaurado Pedro? Porque aquello oprimía su corazón. El haber negado al Señor era algo que Pedro no se perdonaba. Pues fue restaurado porque el Señor mismo se encontró con él y le restauró. ¿Cómo consiguió tener ese valor, esa fortaleza, esa valentía, esa seguridad, esa paz en su corazón? Pues porque haber visto al Señor resucitado después de haber muerto cambió toda su perspectiva de la vida, del reino de Dios, de su esperanza, todo. ¿Qué le podían hacer ya a él? No le podían hacer nada. Le podrían matar, sí. ¿Y qué? Eso lo único que conseguiría sería adelantar el momento de su encuentro con el Señor en la gloria. No tenía miedo a nada. Sabía que el Señor tenía todo el poder, había vencido a la muerte y estaba con él. Ya nada le hacía temer. Era un hombre nuevo. Él y los otros discípulos fueron transformados de esta manera tan asombrosa. No hay otra forma, me parece a mí, de explicar este cambio tan absoluto. Es que eran como si fuera otra persona, ¿no? No hay otra, no le encuentro otra razón. Otro argumento más, otra evidencia más, son los milagros. Los milagros, ahora no hablo de los milagros que hizo el Señor Jesucristo mientras estuvo en vida, en este mundo, aquí, durante su ministerio terrenal. Ahora hablo de los milagros que los apóstoles continuaron haciendo una vez que el Señor había resucitado y ascendido al cielo. ¿Y esto cómo pudo ser posible? Bueno, pues la Biblia nos explica esta cuestión. El Señor Jesucristo, antes de irse al cielo, en la última noche que pasó con sus discípulos en el aposento alto, Él les prometió que una vez que Él se fuera y ascendiera al cielo, porque iba a resucitar y después ascendería al cielo, y desde allí, desde el cielo, enviaría el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tendría una misión principal en este mundo, que sería la de dar testimonio del Señor Jesucristo. Esta es fundamentalmente la misión del Espíritu Santo en este mundo, en la actualidad. Dar testimonio de Jesús. Dar testimonio de Jesús a los incrédulos, dar testimonio de Jesús a los creyentes dentro de nuestro corazón, hacer viva la presencia del Señor Jesucristo en nosotros, regenerándonos, transformándonos, dándonos la mente de Cristo. El Espíritu Santo vino a dar testimonio de Jesús. Ahora, frente a los incrédulos, el Señor iba a dar
testimonio por medio de su Espíritu Santo. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues lo iba a hacer también por medio de los milagros. Los apóstoles siguieron haciendo milagros y las autoridades judías automáticamente reconocieron, se dieron cuenta de que estos milagros que estaban haciendo los apóstoles eran del mismo tipo, eran la misma cosa, había una continuidad, eran la continuación de los mismos milagros que el Señor Jesucristo había hecho antes de ascender al cielo. El Espíritu Santo estaba continuando la obra de Cristo y al hacerlo estaba dando testimonio de que Cristo estaba vivo, no había muerto. Ahora, es curioso, esta no es la explicación que estoy dando yo, sino es la explicación que algunos de estos apóstoles dieron. Fijémonos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, los versículos 13 al 16. Esto está en el contexto después de que Pedro y Juan habían sanado a un cojo de nacimiento que se encontraron en la puerta del templo que se llama La Hermosa. Y bueno, pues el hombre estaba allí pidiendo limosna, era el único recurso que les quedaban a estas personas disminuidas físicas, pues con esta enfermedad. Pues lo único que les quedaba era pedir limosna. Y el apóstol Pedro y Juan se quedaron mirándoles fijamente. Él estaba esperando que iba a recibir algo, pero Pedro le dijo: ni plata ni oro tengo, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y ya está, y toma tu lecho y vete a tu casa. Y un milagro, en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret. Y ahora los líderes del judaísmo están nuevamente enfadados. La misma cosa que ocurría cada vez que Jesús hacía un milagro durante su ministerio terrenal. Y los llaman al orden, los arrestan y los llevan ante el Sanedrín. Y les están pidiendo cuentas. Y es curioso el razonamiento que dan los apóstoles. Podemos verlo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 13, en adelante hasta el versículo 16. Dice... Aquí está hablando Pedro y Juan, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es decir, Pedro no se está atribuyendo el mérito del milagro. El milagro lo había hecho el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba vivo y porque estaba obrando por medio de su Espíritu Santo. Y esto era una evidencia que ellos tenían allí delante. ¿Cómo iban a contradecirla? Si el cojo de nacimiento estaba andando y los tenía bien sujetos allí, estos son los que me han... Y ellos dicen: no, nosotros no. El nombre de Jesús de Nazaret. Porque está vivo. Y esto es un testimonio muy fuerte a favor de la resurrección de Jesús. Los milagros, no solo este, sino muchos otros que los apóstoles hicieron, son una evidencia de la resurrección de Jesús. Plantéense ustedes un asunto. ¿Cómo puede ser que el cristianismo, del cual un pequeño número de hombres, en principio muy asustados, sin formación académica, sin poder político, sin recursos económicos, lograran transmitir y ser creídos cuando estaban predicando un evangelio que consistía nada más y nada menos que Jesús, aquel a quien ellos predicaban como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, había sido muerto, y muerto de la forma más bochornosa, más humillante que se podía encontrar dentro del Imperio Romano. Muerto en una cruz por el gobernador romano Pilato, entregado por los líderes del judaísmo. Ni siquiera ellos querían a su Mesías. ¿Cómo puede ser
que los discípulos, cuando empezaron a predicar el Evangelio, fueran creídos. Esto es contra toda lógica. Más bien, lo normal habría sido que cuando llegaran si llegaran, por ejemplo, a su ciudad, pues usted pensaría, estos están locos, están chiflados. El Salvador del mundo es un hombre crucificado en una cruz y ahora vienen diciendo que ha resucitado. No me lo creo. Esto sería la postura más coherente y más lógica. Pero ¿qué ocurrió en aquel primer siglo? Pues que esos mismos hombres que estaban predicando la resurrección de Jesús llevaban a cabo milagros extraordinarios en el nombre de Jesús. Y esos milagros acreditaban a los apóstoles, a los enviados del Señor. Les acreditaban, eran las credenciales que verificaban no solo que ellos eran apóstoles, sino que Jesús, aquel a quien ellos predicaban como alguien que había resucitado de entre los muertos, realmente estaba vivo. El apóstol Pablo lo dice, resume esto que estoy explicándoles ahora en 2 de Corintios, en el capítulo 12, los versículos 11 y 12. Dice allí, me he hecho, dice Pablo, me he hecho un necio al gloriarme, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, y aquí está el énfasis que yo quiero hacer, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Las señales del apóstol. Un apóstol auténtico en aquel siglo iba acompañado por este poder que daba el Espíritu Santo de hacer milagros que funcionaban como credenciales, cuando todavía pues no teníamos la Biblia y no teníamos este testimonio escrito, que ahora, hoy día, nos es suficiente para creer. Pero en aquel tiempo estos hombres fueron capacitados, de tal modo que aquello que habría sido una locura de creer, que Jesús, un hombre ajusticiado por el Imperio Romano, había resucitado, fue creído por las gentes, por las evidencias de los milagros que obraban a favor de este testimonio. Otro punto más, otra evidencia más, es el punto de vista de los testigos hostiles. Hemos estado hablando hasta ahora de aquellas personas que eran discípulos de Jesús, es decir, su testimonio lógicamente se esperaría que fuera a favor de la resurrección de Jesús. Pero es interesante también notar el testimonio de aquellos que no creían en Jesús, sino que más bien tenían una postura hostil hacia el Señor Jesucristo. Y aquí tenemos en primer lugar que, como no puede ser de otra manera, pues enfrentarnos, ver la postura de las autoridades judías. Ellos más que nadie se opusieron al Señor Jesucristo. Su no era no una y otra vez. No queremos creer en Él, haga lo que haga. Y finalmente lo crucificaron. Ahora, estos líderes judíos fueron los primeros en recibir la noticia de que el Señor había resucitado. Y la noticia se la hicieron llegar la guardia romana que estaba custodiando el sepulcro de Jesús. Fueron a darles el informe. Ellos sabían que Jesús había resucitado. Claro, alguien podría decir, hombre, ¿y entonces por qué no se convirtieron? Si estaba todo tan claro, ¿por qué no se convirtieron? Y aquí tenemos que decir que algo que ya todos nosotros sabemos. Las personas, la razón por la que no se convierten no es por la falta de evidencias. Evidencias hay suficientes de la existencia de Dios, de la obra del Señor Jesucristo, de su resurrección, eso está fuera de toda duda. La razón por la que las personas no se convierten es por la maldad y la dureza de su corazón. No por falta de evidencias, no por ignorancia. No hay ninguna razón para el agnosticismo. El yo no sé, bueno, no sabes porque no quieres saber. Porque si quisieras saber, tienes todas las evidencias a tu alcance. Podrías saber. Y no te va a servir ese argumento delante de Dios el día que te juzgue. Porque Dios ha dejado suficiente evidencia para que cualquier persona que se acerque con honestidad, sin prejuicios a la palabra de Dios,
a considerar todo esto que estamos hablando, pues crea en el Señor. Y ellos, los líderes judíos, no se convirtieron porque eran malos y porque no quisieron convertirse, porque reconocer que Jesús había resucitado sería pues ya lo último, acabaría con su carrera religiosa. Si ellos le habían matado unos días antes, la resurrección implicaría que se habían equivocado al matarle, que realmente era el Hijo de Dios, bien que ellos decían que era un blasfemo, pero la resurrección le daba la vuelta a la historia. Ellos decían, eres un impostor, no es el Hijo de Dios. ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios? No es el Mesías, pero la resurrección decía todo lo contrario, es el Hijo de Dios, Dios está con él, lo ha levantado de entre los muertos. Y entonces perderían todo su poder político, toda su influencia social, todo el prestigio que tenían en medio del pueblo. Esto era lo último que ellos pensaban hacer. No querían de ninguna manera reconocer al Señor Jesucristo. Ahora, no obstante, hay que decir que no todos ellos se negaron a creer en el Señor Jesucristo y en su resurrección. Porque nos dice, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6 y el versículo 7, que muchos de los sacerdotes, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, de ese grupo de judíos hostiles que formaban, que eran líderes de la nación, de los sacerdotes, muchos estaban llegando a creer en el Señor Jesucristo. De las multitudes que estaban gritando el día que crucificaban al Señor Jesucristo, crucifícale, crucifícale, no queremos que se reine de entre nosotros, pues de esas multitudes, miles de ellos se convirtieron. En la primera predicación del apóstol Pedro, 3.000, en la segunda 5.000. ¿Por qué? ¿Por qué tanta facilidad para convertirse? Yo estoy convencido, la Biblia no lo dice, pero estoy convencido que toda aquella cuestión de la resurrección de Jesús, lo que vieron la guardia romana, alguno de ellos se fue de la lengua y tuvo que decir algo fuera de todo esto. En el Sanedrín alguno dijo algo, seguro. La cantidad, la evidencia abrumadora que había de la resurrección de Jesús en aquellos días, el sepulcro vacío, todo contaba a favor de la resurrección de Jesús. Aquella gente, cuando 40, 50 días después escucharon a Pedro explicar y decir que Jesús había resucitado, aquellas personas que antes habían gritado crucifícale, ahora estaban predispuestas a creer que Jesús había resucitado porque aquello era innegable en aquel contexto. Y fue sencillo. Todas aquellas personas empezaban a creer sin ofrecer esa resistencia. Habían sido testigos, personas hostiles frente al Evangelio, pero ahora eran personas que de una forma sumisa y obediente obedecían a la fe. ¿Por qué? Pues porque la resurrección era un hecho y ellos vivían allí. Era imposible negarlo en aquel contexto, en Jerusalén, en aquellos días. Así que el testimonio de las personas que en otro momento habían sido hostiles cuenta a favor precisamente de la resurrección del Señor Jesucristo. Muchos se estaban convirtiendo. Y ahora bien, los que no se convertían, ¿qué hicieron? Pues miren, no llevaron a cabo ninguna investigación acerca de la resurrección, ninguna. ¿Por qué? Eso sí que es grave, ¿eh? Si estaban armando tanto revuelo con que Jesús había resucitado, ¿por qué no se molestaron en hacer una investigación rigurosa, oficial? ¿Por qué no interrogaron como ellos sabían interrogar a los apóstoles o a la guardia romana? ¿Por qué? Porque no les interesaba, porque ellos sabían que Jesús había resucitado. Y llevar a cabo todo ese interrogatorio, empezar a mover todo el asunto, tirar de la cuerda, lo único que llevaría es a donde ellos no querían llegar, que era al hecho innegable de que Jesús había resucitado entre los muertos. Así que, ¿qué es lo único que lograron hacer? Toda su táctica se resume en intimidar, amenazar, castigar, encarcelar a los apóstoles, pero nunca lucharon con ellos con la razón, nunca, siempre con la violencia. Y nosotros decimos que cuando estamos usando la violencia es porque ya nos está fallando la razón. Cuando ellos usaban la fuerza y la violencia es porque no tenían nada mejor con lo que argumentar contra los apóstoles. Y esto es un testimonio muy elocuente
de la resurrección del Señor. Un testimonio que nos viene precisamente por el lado hostil, aquellas personas que no creían en el Señor. Me llama incluso la atención cuando luego más adelante en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, están dilucidando entre todos ellos qué vamos a hacer, porque este movimiento cristiano está empezando a coger fuerza, está cogiendo auge. ¿Qué vamos a hacer? Y se levanta en medio de ellos un principal de los fariseos, un tal Gamaliel, y les dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, a partir del versículo 34 hasta el 42, les dice: tened cuidado lo que vais a hacer, porque esto puede ser de Dios. Y si es de Dios, os estaréis encontrando luchando con Dios y no vais a poder hacer nada. Y si es de los hombres, pues ya se acabará por sí solo. Bueno, era un hombre muy diplomático que jugaba a dos bandas, ¿no? Pero me llama la atención el hecho de que este hombre, Gamaliel, tuviera siquiera la cosa de proponer la alternativa de que esto podría ser de Dios. ¿Cómo ese hombre puede decir esto puede ser de Dios? Pues lo puede decir porque él también tiene graves dudas de que si realmente Jesús ha resucitado. No está seguro de que todo esto es una mentira, no. Y se plantea la posibilidad, y se plantea muy seriamente esa posibilidad, de que Jesús sí que hubiera resucitado. Esto cuando están en cónclave, cuando están ahí encerrados en sus discusiones internas, que luego han trascendido, pues este hombre, un principal entre los fariseos, llega a plantear esta posibilidad como un hecho real. Puede ser que esto venga de Dios, porque él tenía dudas de que Jesús realmente hubiera resucitado y de que los apóstoles estuvieran diciendo la verdad. Y no se atreve a ir más allá. Yo creo que tenía más que dudas. Él tenía la seguridad de que Jesús realmente había resucitado y los apóstoles estaban diciendo la verdad. Y él, a mí me parece que su postura es bastante cobarde. Tendría que haber tomado una postura bien diferente. Pero bueno, ese es otro tema que no es no tenemos que tratar en esta ocasión. Así que él plantea este asunto. Pero no solamente tenemos a este grupo genérico de personas hostiles contra el Señor, que están de alguna manera evidenciando que sí que creen que Jesús ha resucitado. Hay un personaje al que hay que dedicar un capítulo aparte, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue, en los primeros días del cristianismo, el peor enemigo del Evangelio que se pudo conocer. Un hombre violento, un hombre cruel, un hombre empecinado en destruir el Evangelio, no solamente en Jerusalén, sino que incluso en su celo por esto, pues pidió cartas al sumo sacerdote y se desplazó hasta Damasco con la intención de destruir cualquier brote que surgiera del cristianismo. Él encarcelaba, arrastraba, obligaba a blasfemar a personas, a hombres, a mujeres de una forma despiadada, como un auténtico animal. Respirando aún amenazas, dice Hechos de los Apóstoles, como el animal que embiste, que respira para atacar, así como una auténtica bestia. Era el apóstol Pablo en su odio contra el cristianismo. Para él no había nada más falso que el hecho de que Jesús hubiera resucitado. Él era un impostor y la resurrección era la mayor mentira que sus discípulos habían podido inventar para perpetuar eso que para él era un cuento y una mentira, ¿no? Y ahora resulta que el apóstol Pablo pues se convierte en el mayor defensor que tiene el cristianismo en aquel siglo, el mayor promotor del Evangelio, el que recorrió el mundo conocido de aquel tiempo predicando a Cristo y a Cristo resucitado. ¿Qué hizo que aquel hombre cambiara de esta forma tan radical, tan drástica? ¿Qué fue? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Pues si ustedes tienen dudas, lo mejor es preguntarle a él mismo. Él lo dejó por escrito. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos 13 al 15. Él dice, podemos leer en el versículo 12 para comenzar. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra,
oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esto desmoronó al apóstol Pablo. Él había creído siempre que Jesús era un impostor. Y ahora, cuando él se dirige a esa voz, en esta visión que él está teniendo, ¿quién eres, Señor? Y para él el Señor era el único Dios verdadero que hay en el cielo. Y la voz que le contesta a la pregunta ¿quién eres, Señor? Le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor se le presenta, esta es la primera ocasión, pero en otras ocasiones Pablo tuvo esta relación con el Señor. Dice que el Señor se le apareció. Fue esto, no pudo ser otra cosa, lo que desmoronó, lo que hundió a aquel perseguidor del cristianismo y lo convirtió en un apóstol de Jesucristo fiel, con un celo indomable con el Señor, que llegaría, nadie podría con él, daría testimonio del Señor, de su muerte y su resurrección hasta el fin del mundo. Sembraría el Evangelio de Jesucristo cada ciudad a su paso. Un hombre, ¿qué le pudo transformar? Pues solamente que Cristo resucitado se le había aparecido. Lo mismo podríamos decir de otras personas. Rápidamente podríamos ver el caso de Jacobo, el hermano de Jesús, que junto con los otros hermanos del Señor no creían en Jesús. Juan en el capítulo 7 y versículo 5 dice: ni aun sus hermanos creían en él. Y ahora encontramos que este Jacobo, opositor del Señor, que lo menospreciaba durante su ministerio público, ahí en el capítulo 7 de Juan que acabo de mencionar, hay un buen ejemplo de eso. Pues ahora es uno de los primeros que está allí en la iglesia primitiva con los otros discípulos, con su madre, con otros discípulos del Señor, con los apóstoles, dando testimonio del Señor. ¿Qué le transformó? Pues dice también 1 Corintios capítulo 15 que el Señor se había aparecido también a Jacobo. 1 Corintios capítulo 15 versículo 7. Por lo tanto, otro hombre transformado, otro hombre que antes con anterioridad había sido un opositor, ahora también es un discípulo que da testimonio del Señor. Así que la evidencia, el testimonio hostil de las personas hostiles contra el Señor, visto también en su conjunto y en algún detalle, y en su detalle, pues vemos que favorece también al unísono, con una sola voz, la verdad de la resurrección de Cristo. Hay algunos detalles más que quiero mencionar. No tienen tanta importancia, pero se pueden mencionar, se pueden aportar también aquí. En sí mismos no nos convencerían de la resurrección de Jesús, pero son interesantes. Otra cosa es que, por ejemplo, el sepulcro donde el Señor Jesucristo fue sepultado aquel día y del que resucitó 3 días después, pues no fue venerado por los primeros cristianos. ¿Por qué razón? Porque una vez que el Señor había resucitado, aquel sepulcro no tenía ninguna importancia, ninguna relevancia. ¿Para qué ir allí si el Señor ya no estaba allí? Y la tumba vacía, aquel sepulcro vacío, ha sido una evidencia incontestable por los críticos a lo largo de los siglos, porque estaba vacío y no ha habido ninguna explicación viable, lógica, para poder argumentar por qué estaba vacío. Y los discípulos cristianos no fueron allí a venerar el santo sepulcro donde el Señor Jesucristo había sido colocado y resucitó. Empezó a ser venerado siglos después, cuando el cristianismo pues cayó en decadencia y entonces pues empezaron a florecer los lugares sagrados y tampoco se sabe realmente dónde está el sepulcro de Jesús a ciencia cierta. Unos le dirán una cosa, otros le dirán otra. Y esto es extraño, que los discípulos no fueran a venerar el sepulcro, porque los judíos sí que veneraban los sepulcros. Nos dice que cuidaban los sepulcros de los profetas, a los que ellos mismos habían matado. Les dice Jesús: vosotros vais a los sepulcros de los profetas, aunque cuando estaban vivos no les creísteis. Porque tenían este hábito, pero no hicieron esto con el sepulcro de Jesús. No tenía sentido ir al sepulcro de Jesús. ¿Por qué? Porque no estaba allí.
porque Él había resucitado. Por otro lado, otra prueba que a mí me parece muy, muy interesante es la extensión del cristianismo. ¿Qué posibilidades, qué probabilidades había de que aquellos pobres discípulos sin recursos lograran ir por todo el mundo predicando algo que finalmente fue creído? Algo tan inverosímil como que alguien que había sido crucificado por el Imperio Romano hubiera resucitado de entre los muertos. Algo, por otro lado, que chocaba con la filosofía griega. La resurrección era un concepto que no entraba. Y era la filosofía dominante en aquel tiempo en el Imperio Romano. ¿Qué posibilidades de éxito había de que este anuncio, esta predicación pudiera cuajar y pudiera llegar a alguna parte? Pues yo creo que humanamente hablando no hay ninguna posibilidad. Es del todo improbable que un mensaje así fuera aceptado. Pero, sin embargo, fue creído. Y quiero llamar su atención porque el primer sitio donde fue creído fue en Jerusalén. Donde muchas personas aceptaron la fe en el Señor Jesucristo fue allí, en Jerusalén. Uno diría, hombre, puede la gente convertirse, pues yo qué sé, pues en Corinto, o se pueden convertir en Tesalónica o en Roma. Pero convertirse en Jerusalén, allí mismo, donde habían ocurrido todos los hechos, allí es muy difícil encubrir una mentira. Y sin embargo fue allí donde más éxito tuvo en principio el Evangelio. ¿Por qué? Pues porque toda la evidencia pues, era a favor de la resurrección. Y luego llegó a todos los extremos del mundo. ¿Por qué? Porque era una obra de Dios. ¿Ha llegado hasta nuestros días? Sí. Yo creo en la resurrección del Señor Jesucristo. Estoy seguro que el Señor Jesucristo resucitó. Yo lo he creído. ¿Por qué? Porque la evidencia me parece totalmente clara. Es incontestable, no hay nada que decir en contra de todo esto. Así que ese grupo pequeño de apóstoles atemorizados llegara hasta el fin del mundo predicando un evangelio que fue creído y que incluía la resurrección de Jesucristo, eso en sí mismo es un auténtico milagro. Habiendo superado la prueba de fuego que tuvo que enfrentar en Jerusalén, el lugar donde todas las cosas habían ocurrido y allí no se podía esconder nada. Así que tenemos todas estas evidencias. Y es verdad que quizás, bueno, pues una sola evidencia de todas estas no confirmaría toda la verdad, pero cada una de ellas, unida a todas las demás, al final forman un conjunto. Todo lo que vimos la sesión previa y esta forman un conjunto de evidencia que tiene que ser creída, porque no hay otra forma de argumentar no hay forma de argumentar en contra. Todas las explicaciones que los críticos han dado para negarlo han sido inútiles, han chocado con la realidad, con el testimonio de aquellos que estaban allí. El testimonio de la tumba vacía sigue siendo un testimonio silencioso pero muy elocuente. Nadie ha podido explicar cómo aquella tumba vigilada por una guardia romana pudo quedar vacía. Ahora, hay personas que se preguntan, pero bueno, ¿y por qué tanto interés en la resurrección de Jesús? En la siguiente sesión, en las próximas sesiones, vamos a estar viendo cómo nos afecta la resurrección de Cristo a nosotros. ¿En qué medida? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? Pero incluso para los que no creen, algo que ocurrió hace 2000 años también les afecta a ellos. ¿Por qué razón? Pues porque la resurrección es la respuesta de Dios a lo que los hombres hicieron con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, y ellos dijeron, falso, y lo crucificaron como un blasfemo. Ahora Dios ha intervenido en la historia de los hombres para decir, estabais equivocados. Este es mi Hijo amado en el cual tengo mi complacencia y voy a dar una respuesta que todo el mundo debe de conocer. Es mi Hijo y lo voy a resucitar. Lo he resucitado entre los muertos y lo he ascendido a la diestra de la majestad en las alturas, sentado en el trono del universo, en el mismo trono de Dios. Alguien puede pensar, esto a mí no me afecta. Sí que nos afecta. Dios nos ha visitado y nos ha hablado directamente, tan directamente
como que lo ha hecho por medio de un hombre, se encarnó, Dios mismo hecho hombre, y nosotros lo rechazamos. ¿Seguiremos rechazándole después de todo lo que Él ha hecho? ¿Seguiremos poniéndonos al lado de aquellos judíos que crucificaron a Jesús como un vulgar mentiroso y blasfemo y diremos, ¿es verdad? No podemos decir es verdad, porque las cosas que han ocurrido nos llevan justo a todo lo contrario, a rendirnos a sus pies y reconocer que Él es el legítimo Señor de nuestras vidas. El propósito de todos estos estudios, de todos estos datos que hemos ido viendo es ver cómo Dios se ha esforzado, por hablar de este modo, en dejarnos una evidencia que pueda ser creíble, que supere la prueba de la lógica, de la razón, que veamos que Dios tiene interés en que le conozcamos. Que todo esto no sea en vano y que usted también, querido amigo, piense en todo ello con seriedad y busque a Dios para que disfrute también de esta vida que Dios le quiere dar por medio de Cristo resucitado. Que Dios le bendiga. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en nuestra próxima sesión. Hasta entonces, gracias por su atención y les deseo las más ricas bendiciones de parte del Señor.